¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy el profe José Díaz y hoy vamos a ver el tema de cálculo de las funciones trigonométricas. Para esto debemos tener en cuenta ciertas condiciones. Una de ellas es que debemos conocer el valor de todos los lados del triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Recuerden que es porque tiene un ángulo recto. Los lados que forman ese ángulo recto se llaman catetos y el lado que está enfrente se llama hipotenusa. Y aquí que tenemos los tres valores. En caso de que faltara el valor de algún lado del triángulo, se deberá calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Otra condición es que debemos definir con respecto a qué ángulo se van a calcular las funciones trigonométricas. Veamos ahora algunos ejemplos. Para el triángulo de la figura, calcula las 6 funciones trigonométricas con respecto al ángulo A. Aquí tenemos la figura, vemos que tenemos los tres valores. Ya dijimos que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y este lado que está enfrente se llama hipotenusa y me están diciendo que es con respecto al ángulo A. Para esto vamos a recordar una frase que nos va a ayudar a poder identificar las funciones. Esa frase es SOHCAHTOA. S significa seno y es opuesto entre hipotenusa. C significa coseno y es adyacente entre hipotenusa. T significa tangente y es opuesto entre adyacente. Ahora sí podemos empezar a calcular las funciones. Seno de A. El seno es el opuesto entre la hipotenusa. Como estoy hablando del ángulo A, el cateto opuesto es el que está enfrente. Entonces sería 15 entre la hipotenusa, que es 25. Vamos a hacer la división y eso me da 0.6. Ahora vamos con la función coseno de A. Coseno es adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente es el cateto que forma parte del ángulo de referencia. En este caso es el 20 y la hipotenusa sigue siendo 25. Entonces es 20 entre 25 y eso me da 0.8. Después tenemos la función tangente de A, que me dice que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto ya dijimos que es 15 y el adyacente 20. Entonces es 15 entre 20, que al hacer la división me da 0.75. Ahora vamos a encontrar las funciones inversas. Para empezar tenemos la función cotangente. La cotangente es una función inversa a la función tangente. Si la función tangente es opuesto entre adyacente, entonces la cotangente va a ser adyacente entre opuesto. Es decir, únicamente voy a invertir estos valores. Adyacente entre opuesto sería 20 entre 15. Y al hacer la división me da 1.3333. Después tenemos la función secante de A. Y la secante es una función inversa a la función coseno. Entonces la función secante sería hipotenusa entre el cateto adyacente, que sería 25 entre 20. Y al hacer la división me da 1.25. Y por último tenemos la función cosecante de A, que la cosecante es inversa a la función seno. Entonces sería hipotenusa entre cateto opuesto, es decir, 25 entre 15. Y al hacer la división me da 1.6667. Así de fácil. Ahora veamos otro ejemplo. En el siguiente triángulo calcula las 6 funciones trigonométricas del ángulo alfa. Ahora me dan esta figura. Vemos que me dan el valor de la hipotenusa y el valor de un cateto. Y me falta un cateto. Y me están diciendo que es con referencia al ángulo alfa. Como me falta un cateto, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero como yo conozco la hipotenusa y me falta un cateto, pues yo puedo decir que me falta el cateto B. El cateto B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que tengo elevado al cuadrado. Como yo no quiero conocer el cateto al cuadrado, sino quiero conocer la magnitud, recuerden que para eliminar este exponente aplico una raíz cuadrada a la siguiente parte de la función. Y me queda que B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A elevado al cuadrado. Pero como yo aquí no estoy hablando de B, pues únicamente voy a cambiar la letra. Voy a decir que F es igual a la hipotenusa al cuadrado, que vale 22, menos el cateto A, que en este caso vale 12, elevado al cuadrado. Voy a encontrar las potencias. Entonces digo que F es igual
22 al cuadrado es 484, 12 al cuadrado es 144. Ahora únicamente hago esta resta. Entonces me dice que f vale la raíz cuadrada de 340. Y para encontrar f únicamente obtengo la raíz cuadrada. Entonces f vale 18.439. Ahora sí, teniendo los tres lados del triángulo, puedo aplicar mi SOHCAHTOA. Empezamos con la función seno de alfa. Seno de alfa dice que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto es f, que vale 14.839, entre la hipotenusa, que vale 15. Al hacer la división me da 0.9892. Vamos con la función coseno. Coseno de alfa es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y eso es 2 entre 15, que me da 0.8. Después tenemos la función tangente de alfa, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que sería 14.839 entre 12. Y eso me da 1.2365. Después tenemos las funciones inversas. En este caso va la cotangente, y ya dijimos que únicamente es invertido estos valores. Entonces la cotangente de alfa me quedaría 12 entre 14.839, que eso me da 1.3333. Tenemos la secante de alfa, que es la inversa del coseno, es decir, invierto los valores, ahora me quedaría 15 entre 12, y eso me da 1.25. Y tenemos la cosecante de alfa, que es la inversa del seno. Ahora me quedaría 15 entre 14.839, y eso me da 1.6667. Algo importante que se me olvidó comentarles en el primer ejemplo es que debemos tener en cuenta que la función seno y la función coseno siempre me deben dar decimales, es decir, me deben dar valores menores a 1. De la tangente en adelante me pueden dar los valores que me queden y pueden ser mayores a 1, pero la función seno y la función coseno siempre deben ser valores menores a 1. Veamos un último ejemplo. En el siguiente triángulo calcula las 6 funciones trigonométricas del ángulo B y me dan esta figura. Me dan el ángulo de referencia, y aquí me están indicando que este es un ángulo recto. Entonces estos dos lados que tengo aquí serían los catetos, y este lado que tengo acá sería la hipotenusa. Como no conozco cuánto vale la hipotenusa, la debo calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Y me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Como aquí no me dijeron letra, yo puedo decir que en lugar de c es x. Y ya dije que para encontrar la magnitud únicamente aplico una raíz cuadrada, y sería x es igual a al cuadrado más b al cuadrado, o la suma de los cuadrados de los catetos. Sustituyendo los valores digo que x es igual a 9 al cuadrado más 7 al cuadrado. Al encontrar las potencias encuentro que 9 al cuadrado es 81 más 7 al cuadrado, que es 49. Hago la suma y me dice que x vale 130, y la raíz de 130 es 11.401, que ese sería el valor de la hipotenusa. Ahora sí, ya tengo aquí nuevamente el triángulo con los tres lados. Ya no voy a poner la palabra para que nos vayamos acostumbrando a encontrar las funciones. Y empezamos con la función seno de B. Como estoy refiriéndome a B, me dice que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 7 entre 11.401. Y eso me da 0.6139. Después tenemos coseno de B. Coseno de B es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y eso es 9 entre 11.401, que me da 0.7894. Después tenemos la tangente de B. La tangente de B dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente, es 7 entre 9, que eso me da 1.2365. Después tenemos la función cosecante de B, que es la función inversa al seno. Dijimos que es invertir estos valores, y me queda 11.401 entre 7, que me da 1.6287. Después tenemos la función inversa al coseno, que es la secante de B, y eso me da 11.401 entre 9, que es igual a 1.2667. Y por último tenemos la cotangente de B, que es lo inverso de la tangente, entonces me quedaría 9 entre 7 igual a 1.2857. Y así fácil podemos encontrar las 6 funciones trigonométricas en cualquier triángulo rectángulo.